Bienvenidos y bienvenidas a Las Correspondencias. El podcast donde hablaremos de los caminos que cruzan de ida y vuelta las diferentes expresiones del arte y la cultura. Acompáñanos a descubrir las referencias cruzadas, los encuentros premeditados y los datos curiosos que nos demuestran que no todo es coincidencia. Yo soy Alex Avilés. Y yo, Mijail Lamas. Empezaremos leyendo unas pequeñas líneas de el autor del que vamos a hablar ahora. Las líneas dicen así: aquí estoy a 1000 millas de mi hogar, caminando por la misma senda que otros han explorado. Song to Goody. Por lo tanto, hoy hablaremos de Robert Zimmerman, cuyo nombre en hebreo es Shabtai Tzvi Ben Abraham, pero que es conocido mundialmente como Bob Dylan, cantante, músico y uno de los poetas más influyentes de los últimos tiempos. Robert Allen Zimmerman, alias Shabtai y eso que dijiste, nació en Minnesota el 24 de mayo de 1941. Fue criado en las colinas de Hierro Mesabi. Esto está ahí en Minnesota, y leyendo por ahí en internet nos damos cuenta que estas minas que producen hierro han estado intermitentes y son productoras de este metal. Evidentemente también han sido denunciadas por la explotación y todo esto, pero en 2005, después de un largo periodo de desuso, los volvieron a habilitar debido a que China, pues ahora que necesita tanto hierro, pues otra vez estas minas son explotadas. Y ahí se desarrolló la infancia de lo que conocemos como Bob Dylan. Seguramente en una familia judía tradicional, tanto que el joven Bob Dylan tenía su nombre norteamericano, que es el que ya conocemos, Robert Zimmerman, y también el nombre hebreo, ¿no? Que es complicado de pronunciar, pero que seguramente en su casa le tocó escuchar Yiddish o alguna de estas lenguas. Sucede propias. que sus abuelos, Mijael, emigraron desde un lugar llamado Odessa, que hoy es Ucrania. Esto derivado de un conflicto antisemita que estaba pues persiguiendo a los judíos por ahí del año de 1905. Esta región es importante porque Odessa ha sido de Ucrania, ha sido de Rusia, ha sido, en fin, es un espacio en disputa, del que también es el poeta Ilya Kaminsky, que es un poeta interesante, que si quieren después hablamos de él, pero es un espacio histórico de donde han salido muchos artistas y bueno, es interesante que la familia de Dylan haya salido de ahí. Otra de las particularidades que forman parte de la estructura orgánica de Bob Dylan es que, por ejemplo, su abuela materna también tiene un origen un tanto exótico, ya que ella era de origen turco-mongol, una zona de Turquía del este que muy probablemente hoy ya forme parte también de China. Entonces, o al menos esta comunidad sí ya hoy por hoy se forma parte de China. Mucha mitología alrededor de la familia de Dylan, ¿no? Ajá, o sea, vamos viendo cómo se va configurando justamente como un personaje mitológico más allá de literario o musical, ¿no? Durante su infancia, Robert escucha en la radio, algo de folk, algo de country, desde el estado de Luisiana, que es la radio que alcanzaba a escuchar él. Dylan estudió el bachillerato en la Escuela Superior de Hibbing y formó en este periodo de tiempo varias bandas con las que ya empezaba a configurar esta onda de folk, de country, pero como que oscilaba en diversos géneros, ¿no? Dylan, evocando a su juventud, dice lo siguiente: el pueblo en el que crecí estaba totalmente apartado del centro de la cultura. Estaba fuera de los márgenes del momento. Tenías todo el pueblo para vagabundear. Simplemente había bosques, cielo, ríos, corrientes, invierno, verano, primavera y otoño. La cultura se basaba fundamentalmente en circos y cañaverales,
predicadores y pilotos, espectáculos para leñadores y cómicos, bandas de música lugareñas y programas de radio excepcionales. Seguramente una de las primeras lecturas de Bob Dylan debió haber sido la Biblia, que sin duda lo va a marcar a lo largo de su vida, siendo un judío, perteneciente a una familia judía. Seguramente lo obligaron a leer el Pentateuco, y mucho del imaginario de joven, pero también seguramente lo va a acompañar a lo largo de su vida en esos vagabundeos que ya empezaban en su propio pueblo, pero que después lo van a llevar a recorrer buena parte de Estados Unidos. Igualito que le sucedió a Elvis, y ahora que lo mencionas, es muy probable que en estos vagabundeos hayan ido a dar a alguna iglesia de negros donde se cantaba gospel, y también esta vibra o esta fibra que las personas que elevaban adoraciones en estas iglesias, bueno, son muy fervorosas. Era imposible no dejarte llevar por esta corriente que dicen que, bueno, a Elvis lo atrapó, ¿no? Sin duda, los gospel, los spirituals, la música espiritual y las formas del habla vernácula, sin duda tuvieron una gran influencia en el pequeño Robert. Luego de esta etapa, Dylan se matriculó en la Universidad de Minnesota. Durante esta etapa, en donde seguía más o menos indagando en cuáles eran los géneros que quería explorar en su carrera musical, él se refirió al rock diciendo que no reflejaba la vida de un modo realista, que las canciones que no le parecían serias y hasta un poco medio sosas, ¿no? En el folk, por el contrario, las canciones están llenas de tristeza, de triunfo, de fe en lo subliminal, y tenían sentimientos más profundos. Sin duda, esta parte de formación universitaria de Dylan lo va a marcar. Hay historias de sus amigos que siempre andaba con discos bajo el brazo, que se quedaba en dormir en cuartos, en dormitorios de amigos, y que se robaba los discos. Siempre estaba en busca de nueva música. Robert Shelton, que es uno de sus primeros biógrafos, dicen que Dylan en estos años de universitarios, donde estaba diciendo ya el diablo a la universidad, yo me voy a dedicar a vivir la vida, andaba indagando en que su nombre, Robert Zimmerman, pues no le encantaba. O sea, yo creo que desde entonces él sabía que estaba destinado a ser un gran personaje mundial, y empezaba a juguetear con sus compañeros, con sus amigos, con su novia incluso, en que pues se hacía llamar de maneras distintas en diferentes momentos. Uno de estos nombres que empezó a adoptar fue Bob Dylan. O sea, llegó ahí luego de jugar con varios nombres, y este Bob Dylan se le atribuye, Robert Shelton, el biógrafo que les platico, a Matt Dillon, que es de una serie de televisión de aquella época, a Dillon, que era una familia importante de Hibbing, que era ese el lugar donde nació, donde creció Bob Dylan. Y finalmente dimos que otra de las mayores influencias, y de los que probablemente, bueno, Bob Dylan dice que a él le atribuye su nombre, es a Dylan Thomas, el poeta irlandés que muere de congestión alcohólica y que nos dejó una hermosa obra poética. Sin duda uno de los poetas de lengua inglesa más inspirados que tiene la tradición, sobre todo durante el siglo XX. Ya en Nueva York, una vez que Bob Dylan decide abandonar la Universidad de Minnesota, va en búsqueda de una de sus principales influencias, que es Woody Guthrie. Desgraciadamente, al llegar a Nueva York y al encontrarse que Woody se encontraba recluido en un hospital psiquiátrico derivado de una enfermedad cerebral que tenía, pues bueno, resulta que Dylan tiene que empezar a improvisar, y a partir de ahí es que podemos considerar que comenzó la carrera musical de Bob Dylan. Quisiera irme al pasado un poco. Él viaja después de abandonar la universidad, según entiendo, por muchas partes del país, recopilando canciones aquí y allá, del folk, de la tradición negra, de la tradición campirana, del country incluso. Y ya cuando llega a vivir a Nueva York y llega a conocer a su héroe, Dylan ya había asimilado una gran cantidad de
de música, ya había incorporado, ya había aprendido acordes, ya había aprendido estas letras, que va a empezar a cantar en un lugar emblemático de Nueva York, que es el Gaslight, que es este café donde no vendían bebidas alcohólicas y se presentaban humoristas, se presentaban músicos de música tradicional con arpa, muy ñoño desde una perspectiva inocente, ¿no? Y sin embargo, cuando se presenta, hay una escena en una película que se llama Inside Llewyn Lewis, creo que se llama la película así, donde sale este autor latino norteamericano, que ahorita se me fue el nombre. En la última escena, él termina su participación en el Gaslight, que es este espacio donde cantaban las nuevas propuestas, y cuando se sale del café, empieza a tocar Bob Dylan y la película termina ahí, ¿no? Entonces, esa película es como el retrato de un montón de cantautores que venían detrás de Dylan y que Dylan es como una especie de símbolo que termina de cuajar toda esta exploración de cantautores norteamericanos que culminan en este espacio que es el Gaslight, que también justo acaba de terminar la maravillosa Mr. Maisel, que es una serie de comedia en Amazon Prime, que también está ambientada en este espacio. Es un espacio, digamos, emblemático de todas estas nuevas voces de la contracultura, del nacimiento de la contracultura norteamericana. La peli, ya sí lo dijiste, es a propósito de Llewyn Davis. Ajá, sí. Es donde aparece esa escena que comentas. Y, oye, Mijail, cuéntanos, o bueno, vamos a platicar. ¿Por qué, siendo cantante y músico, Bob Dylan fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura? Bueno, hemos llegado a un momento importante en la vida de Bob Dylan, y la verdad es que Bob Dylan es el gran pretexto para hablar de un montón de temas. Dylan llega a Nueva York, empieza a interpretar canciones del folclore. Muchas personas dicen, esa canción es de Dylan, pero antes la había cantado alguien, ¿no? Pienso en Hey Joe. Pienso en no sé, hay una serie de canciones, la de La Casa del Sol Naciente, The House of Rising Sun, que también la cantó Dylan, pero que no era de Dylan. Dylan era un gran coleccionador de canciones, un estudioso. O sea, realmente todo este tiempo de preparación entre que se salió de la universidad hasta que llega a Nueva York, a la escena del Soho, es un proceso de incorporación de la tradición, y claro, también se vuelve un lector. ¿Por qué a Bob Dylan le dan el premio Nobel? Y en esto hay una discusión interesante. Bob Dylan pertenece a una línea de poetas populares que podemos rastrear hasta la antigua Babilonia. El poema más antiguo del que se tiene registro, el Canto de Gilgamesh, seguramente fue interpretado por su autor mientras hacía sonar un instrumento. A esta familia pertenece Bob Dylan. Voy a hablar un poco de esta familia a la que pertenece Dylan. Por otra parte, diríamos, están los aedos, que son los poetas de la tradición oral que se acompañaban de algún instrumento musical. Existieron en la antigua Grecia y es una de las figuras más importantes y reconocidas de ese tipo, más antiguas y bueno, de las que se tiene conocimiento, ¿no? La labor del aedo era cantar de memoria los llamados poemas épicos, antecedentes de las novelas bélicas y de aventura, y el poeta Homero, a quien se le atribuye la autoría de la Ilíada y la Odisea, es de forma indiscutible el aedo más famoso de la historia, solo seguido de cerca por Hesíodo, el autor de la Teogonía. ¿Es posible, Mijail, que también en Grecia haya surgido la figura del rapsoda, que quien ya no se acompañaba necesariamente de una lira o algún instrumento musical, sino que recitaba los poemas marcando el ritmo ya más bien y de los versos con un bastón que golpeaba en el suelo, y los rapsodas surgen a la vez con la palabra escrita? Sí, como ya no hay la necesidad de tener un apoyo mnemotécnico tan fuerte como la lira, porque ya había un apoyo escrito, los rapsodas van a ser estos poetas que van a escribir, van a declamar y que van a estar muy cercanos también a
el espacio de las cortes, ¿no? Vamos a tener siempre entonces esta doble figura, ¿no? Un poeta que va a ser un poeta vagabundo, como Bob Dylan lo fue en su momento, y bueno, en buena manera sigue siendo alguien que viaja por el mundo, y este otro poeta que es un poco más fijo, ¿no? Y que sus composiciones se las va a dar a otros para que las canten, ¿no? Así como, bueno, vamos a avanzar en la historia, en esta familia a la que pertenece Dylan y pertenecen otros muchos poetas, ¿no? Así como en la antigua Grecia existieron estos personajes, en casi todas las tradiciones del mundo existieron figuras similares a las del poeta vagabundo, cuyas composiciones propias y ajenas se irán diseminando por las distintas regiones en las que estos viajaron. Pienso en Arquíloco, el poeta soldado que inventó un verso muy importante para la tradición griega, que es el iambo, y que también va a inventar la poesía lírica. Porque, bueno, tanto Rapsodas como estos aedos hablaban de poemas históricos, de batallas, pero va a ser Arquíloco un soldado por paga, ¿cómo se dice? Alquilado. Un poeta alquilado, no un poeta, no más, un soldado no, legionario no es, bueno, olvidé la palabra, pero estos soldados mercenario. Arquíloco era un mercenario, y no se puede explicar cómo un poeta que era un mercenario inventa uno de los versos más perfectos, que es el iambo, pero también la poesía lírica. ¿Y a qué me refiero de poesía lírica? Bueno, si recuerdan ustedes sus clases de literatura, vamos a recordar que está la épica, que habla de las batallas y la historia, los poemas civiles, que también se usaban mucho en esa época, y está la poesía lírica, que habla de los sentimientos. Habla del amor, por supuesto, pero esencialmente habla de los sentimientos y habla desde un yo. Entonces Arquíloco es el que va a hablar desde el yo. Entonces ahí también hay un pequeño cambio en la forma en que se va a cantar. Ya no solo se va a hablar del pueblo, de la historia, de las batallas, sino que se va a empezar a hablar de las tribulaciones del propio poeta. Y Arquíloco es también un poeta vagabundo porque es un soldado. Dándole forma como de plastilina a esta cosa llamada Bob Dylan, nos damos cuenta que, como bien dices, desde su infancia, Dylan como que se dedicaba a guardar en un portafolio o en un baúl estos sonidos, pero sobre todo estas historias que iba recopilando a lo largo de sus vagabundeos. Y entonces esta pequeña colección de historias, de palabras, de sonidos, le iban dando forma dentro de esto que conocemos como Bob Dylan, pues quizás una nueva forma de darle cuerpo a la lírica, a la forma de contar historias, hacer como un resumen de todos estos sonidos, que si del folk, que si del country, que si del gospel, que si esta colección bonita que hizo durante toda esta etapa de su juventud, hasta al grado de hacer lo que hoy conocemos, ¿no? Pero volviendo un poco a la tradición de estos cantores o estos contadores de historias a través de las canciones, por ejemplo, en México también tuvimos unos expositores de estos contadores de historias. Existieron los cultivadores del flor y el canto. ¿Cómo se pronuncia? El Xochitl-Incuicatl, que significa flor y canto, o que posteriormente, o los poetas que se reconocen como los poetas, sí, el tlamatine, pero también el poeta actual, el poeta en lengua originaria actual, ellos se consideran practicantes de la palabra florida, o la palabra flor, que sería Xochitl-Toli, ¿no? Entonces, este tipo de cantor también existió antes en México, al menos, antes de la llegada de los españoles, y esencialmente en todas las sociedades donde existe la palabra, en todas las sociedades humanas, existieron cantores como estos. Bien. Otro de estos ejemplos, sobre todo que dieron una prehistoria a esta tradición de la que estamos nosotros hablando. Sobre todo a la occidental. Exactamente, es el bardo celta.
los bardos irlandeses, que formaban una casta hereditaria de poetas altamente educados en la historia y tradiciones de los diferentes clanes y del país en general, además de los requerimientos técnicos y formales del verso y el lenguaje, por ejemplo, las asonancias, las medias rimas, las aliteraciones, las referencias, etc. Adicionalmente, los bardos tenían una posición oficial en las cortes que incluía el mantenimiento de las crónicas y de las genealogías del reino. Como satiristas tenían el deber de cantar las alabanzas de los empleadores e insultar a los enemigos. Se decía que el glam dicen podría hacer que la víctima le salieran granos en la cara. Así, imagínate que un bardo te agarrara de enemigo, te podía matar con el coraje de ridiculizarse, de ponerte en ridículo cuando hablaba de ti, ¿no? Y bueno, el bardo también es el antecedente de dos figuras importantes de las que vamos a hablar más adelante, pero el bardo celta, sobre todo de la región de Irlanda, va a ser muy importante sobre todo para la configuración de la literatura irlandesa, que va a llegar hasta el romanticismo y que va a llegar hasta nuestros días. Me contabas, por ejemplo, yo no he visto esta serie de televisión, pero es una serie en la que el personaje que cuenta la historia es un bardo, ¿no? Sí, es justamente un bardo, ese The Witcher o el hechicero, donde justamente toda la narrativa es a través de una tercera persona que es este testigo, personaje, pero a la vez narrador. Es un bardo. Bueno, pues la figura del bardo se va a conservar entonces hasta nuestros días. Uh-huh. Muy bien. Fíjate, en la Edad Media surgieron dos figuras cuyo nombre siguen resonando hasta nuestros días y que suelen confundirse con regularidad. Estamos hablando de los juglares y los trovadores. Siempre se dice, tal poeta es un trovador o tal poeta es un juglar, pero son fusiones muy definidas y muy diferentes. Los primeros, o sea, los juglares, son artistas ambulantes o eran artistas ambulantes en cuyo repertorio estaban muchas de las llamadas disciplinas escénicas, entre ellas la de recitar poemas acompañados de algún instrumento musical. Esto quiere decir que el juglar es el antecedente del payaso, es el antecedente del cómico, del bufón, pero era vagabundo, o sea, no tenía un espacio fijo. No era residente de algún lugar. No era residente de un lugar e iba recogiendo las historias a lo largo de los poblados y las iba comunicando. Era la prensa, era el entretenimiento, era un showman, ¿no? Okay. Porque podía tener animales amaestrados, o sea, el juglar y con su música incluso cantar y conmover a las personas, ¿no? Hay que recordar que en la Edad Media la mayoría de las personas eran analfabetas, ¿no? Había un tipo de juglar que a mí me gusta mucho, que son los goliardos, que eran clérigos o estudiantes de teología vagabundos que no eran muy bien vistos, ¿no? Y estos son los que compusieron los versos de la tan celebrada ópera coral del compositor alemán Karl Orff, que muchos hemos escuchado, la Carmina Burana, fueron compuestos por este tipo de juglares que son los goliardos. Estos eran juglares muy sucios, desgarbados, muy borrachos, incluso se dice que experimentaban con sustancias psicotrópicas. Y bueno, que por supuesto tenían también muchas anécdotas de la Biblia, pero que sus composiciones poéticas hablaban sobre la fortuna, sobre la embriaguez, sobre los cambios de la suerte, ¿no? O fortuna, velut luna, dice Carmina Burana. Y bueno, en fin, es muy interesante que este tipo de personajes hayan inspirado una de las obras más reconocidas de nuestros días, sobre todo con gran influencia en el siglo XX. Oye, pero entonces me estás diciendo que los trovadores no son como Fernando Delgadillo y Silvio Rodríguez.
Bueno, este podcast se va a ganar haters. De alguna manera sí, porque todos pertenecen a una especie de familia como Bob Dylan, ¿no? Yo siento que este tipo de compositores que tú acabas de mencionar están más cerca de Bob Dylan que de los trovadores, a pesar de que tengo conocimiento que muchos de ellos están muy cercanos a los estudios de estas figuras de la tradición del canto. Hay una novela que a mí me gusta mucho, que es de un autor albanés que se llama Ismael Kadare, que se llama Tres cantos fúnebres por Kosovo, en el cual se relata la batalla de los pueblos serbios, albaneses y romanos contra el Imperio Otomano comandado por el sultán Murad. Los otomanos, que eran musulmanes y no tomaban, y iban preparados a la batalla. Los serbios, los romanos y los albaneses se mamaron un día antes, se tomaron todo, y entonces fueron crudísimos a la batalla, y bueno, los arrasaron, y así es como entra el Imperio Otomano a toda el área de los Balcanes, la antigua Yugoslavia y todos estos pueblos. Pero esto le sirve a Kadare de pretexto para contar la historia de los cantores de los reyes albaneses, romanos y serbios, y cuenta una historia muy interesante donde ellos, los cantores de estas gestas de guerra, decían: no podemos hacer una incorporación a nuestra poesía, porque para que entre una incorporación a nuestra poética tienen que pasar al menos 400 años. Y entonces esto habla de que es una tradición muy arraigada, sobre todo en el este de Europa, donde todavía se conserva este conocimiento, o al menos en la época en que se escribió la novela, o en la que Kadare está escribiendo sus novelas. Hay vestigios en el este de Europa, donde se cuentan historias que, si uno escarba un poco, siguen estando unidas a las historias de los antiguos griegos, ¿no? A estas historias de la mitología, ¿no? De Virgilio, también de los romanos, en fin, ¿no? Entonces, me gusta mucho que este tipo de personajes sigue estando presente en nuestros días, tanto en una serie como The Witcher, como en las novelas de Kadare, y como en una figura como la de Bob Dylan. Claro. Nada más recapitulando, entonces, la diferencia, o hay algunas de las diferencias entre juglar y trovador, es que mientras que el juglar lo que hacía era repetir las historias populares, quizás en caravanas, quizás en... el trovador sí era una persona educada, encargada de escribir la historia y además de cantarla, ¿no? Fíjate que sí hay una diferencia sustancial entre el juglar y el trovador. El trovador inicia en un movimiento hacia el siglo XII, donde las tribulaciones del amor se volverán el tema central de sus composiciones épicas o poéticas. Los trovadores van a dejar de lado las gestas, ¿no? Como las del Mio Cid, ¿no? Las gestas, o los cantares a personajes bélicos. Los conflictos en Los general, conflictos bélicos, políticos, históricos. Porque ya era un momento más relajado, porque ya podría dedicarse a la contemplación y al amor. Claro, los trovadores son miembros de la alta realeza, o eran también señores burgueses, o sea, hombres libres, propietarios, ¿no? Entonces tenían acceso al ocio, ¿no? Entonces, en contrapartida de los cantores de gesta surge el trovador. Los trovadores eran hombres nobles o burgueses propietarios de tierras educados que interpretaban sus obras en las cortes o daban sus composiciones a los juglares. Fíjate, esto es importante, para que estos las interpretaran. El trovador era autor tanto del poema como de la música con el que éste debía ser interpretado. Algunos de los trovadores famosos fueron Guillermo de Poitiers, que sin duda debió y debe ser una de las grandes influencias de Bob Dylan. Tiene un poema que inicia así: voy a hacer un poema que no trate de nada. Y si uno recuerda alguno de los blues irónicos que tiene Bob Dylan, sin duda hacen referencia a
este trovador Guillermo de Poitiers. Que era el noveno duque de Aquitania, ¿no? O sea, era un tipo muy importante en la realeza de aquel tiempo. Está Arnaud Daniel, que fue muy apreciado por el Rapaun, y podríamos decir que Alfonso X también, el rey de Castilla, también era un poeta, un rey trovador, ¿no? Sí, que no escribía en castellano, escribía en esta lengua occitana, que es una especie de lengua artificial, o en galaico portugués, sobre todo en galaico portugués, ¿no? Entonces sí, efectivamente, tanto el trovador, esto no quiere decir que a veces los juglares podrían llegar a tener el estatus de trovadores si se esforzaba, bueno, no voy a decir que se esforzaban como dicen los de... ¿Estás diciendo que había meritocracia? No, el echaleganismo, no había, por golpes de suerte, algunos trovadores que podían o que lograban escalar en la escala social, lo cual es muy, muy, muy complicado, muy difícil, pero algunos por sus composiciones, por su talento, por su genio, lograban tener el estatus de trovadores, aunque hayan empezado como juglares, ¿no? ¿Pero qué dice este poema de Guillermo? Pues ese efectivamente es donde dice: voy a hacer un poema que no trate de nada, no tratará de mí, de ninguna otra gente, ni tratará de amor, ni de juventud, ni de ninguna otra cosa, porque yo hice este poema mientras dormía sobre un caballo. Era un poema, fíjate, incluso André Breton y los poetas surrealistas, e incluso los poetas dadaístas, recuerdan a Poitiers como como una especie de antecedente de esta poesía que se rehúsa a significar. Entonces, poeta muy, muy interesante, este Guillermo de Poitiers, ¿no? A este estirpe de poetas cantores pertenece Bob Dylan. Excelente. Entonces, todo lo que estamos hablando hasta el momento, Mijaíl, nos da más o menos una idea de cuáles probablemente estamos metiéndonos un poco en la cabeza de Bob Dylan y del ese místico Dylan que escuchamos el día de hoy. Pero vaya, son muchas cosas. Todo esto pudo haber sido influencia de Bob Dylan, porque bueno, era sobre todo un curioso, un vagabundo, alguien que iba coleccionando cosas a su paso, ¿no? En algunos de los documentales, de los cuales ya hablaremos más adelante, vamos a ir viendo cómo es que verdaderamente todo esto de lo que hemos estado hablando hasta el momento sí forma parte de ese bagaje con el que cuenta Dylan para hacer sus historias, para hacer sus canciones, para hacer sus letras de canciones, y que muy probablemente es lo que le haya hecho obtener el premio Nobel, ¿no? Sí, la maleta de influencias de Dylan debe pesar y pesa muchísimo, ¿no? En las canciones de Dylan vamos a encontrar un montón de referencias a los poetas más importantes de la lengua inglesa, como T.S. Eliot, por ejemplo, ¿no? El cual él declaraba que no le gustaba mucho, ¿no? Pero Dylan, al menos, resolvió de manera fácil su ansiedad por la influencia. Lo hizo robando como el mejor de los mejores. El catálogo de sus influencias es extenso, tanto de cantautores como de poetas, sobre todo de aquellos de los que aprendió ser vagabundo, el vagabundeo. Poetas como François Villon, un poeta importantísimo medieval, también una especie de trovador, cuya vida se parecía más a la de un juglar, ¿no? Era un poeta ladrón que escapó 2 veces de la horca. Y otra influencia que va a ser fundamental, sobre todo para la idea del cantante visionario, va a ser Arthur Rimbaud, el joven prodigio, amante de Verlaine. Entonces, hay como 2 figuras tutelares, ¿no? François Villon, por un lado, que era saqueador, que era ladrón, pero era un poeta extraordinario, y este joven genio, que es Arthur Rimbaud. Entonces hay como muchos paralelismos entre la figura de Arthur Rimbaud y ese jovencísimo Dylan que de tocar solo con su guitarra se hace acompañar con una banda de rock. Va a ser quien va a enchufar realmente la electricidad, una energía que no pasaba por el rock and roll, que es la energía de la letra, la energía de una lírica mucho más profunda. Dicen que Dylan le dio marihuana a los Beatles, pero no, ya sabemos que los Beatles estaban tomando anfetaminas desde que tocaban en el bar en ¿dónde estaban? En Berlín, ¿no? Sí, en Alemania. sí. Ya se metían cosas, ¿no?
No, la droga que Dylan les va a enseñar a los Beatles y a todos los cantantes de rock a partir de 1967-68 va a ser la literatura. Esa es la gran corriente que va a entrar en el rock and roll. El match, ¿no? El match perfecto entre música y algo que estaba esperando. Ya lo decíamos al principio del programa, que de repente Dylan se le hizo como muy simplón algunas de las letras que en ese momento el rock estaba sonando, ¿no? Entonces era así como, oye chica, acompáñame, vámonos juntos de la mano, y al final pues estas letras que a lo mejor no le significaban a él y a una generación que muy probablemente estaba buscando significado en la vida en ese momento, ¿no? Entonces va a suceder que, justo como estás mencionando, ese match entre música y realidades o historias que estaban sucediendo en ese momento fueron el perfecto momento, ¿no? Otra cosa importante que sucede ya a partir de esto es que Dylan se empieza a juntar con toda una bola de vagos, igual que él, que se dedican a hacer poemas, o eso es lo que dicen, y es lo que conocemos hoy como generación beat. Los primeros gentrificadores del centro histórico de la Ciudad de México. Porque, ¿por qué no? Son los primeros hipsters. Allen Ginsberg es un poeta iluminado, miembro de la generación beat, afirmaba que las canciones de Dylan eran la culminación de la poesía musical tal y como se había soñado en los años 50 y 60. Sí, la amistad de Dylan y Allen Ginsberg y otros de los miembros de la generación beat es muy evidente, sobre todo en este documental que se llama Hurricane Magazine, no sé qué, ¿no? Ahorita te digo, sí. Es Rolling Thunder Review. Rolling Thunder Review, no Hurricane, sino Rolling Thunder Review. Ahí podemos ver a la figura de Allen Ginsberg, que ya es un poeta muy prestigioso. Dylan también ya es un músico muy prestigioso. Y pues podemos verlos hablar de poesía. Están en la tumba de Jack Kerouac, hablando de Walt Whitman. Dylan dando una cátedra sobre la poesía de Walt Whitman, que también va a ser una de sus influencias, pero lo más interesante es que habla de Walt Whitman como si hablara de sí mismo. Ok. Es impresionante. Y bueno, y diciendo poemas de memoria, ¿no? Dylan siempre se consideró un poeta y él aspiró en algún momento a hacer obras literarias. En una declaración que le hace Robert Shelton para la revista Melody Maker, él le dice: primero me considero un poeta y después un músico. No vamos a opacar o a dejar de mencionar que la labor musical de Bob Dylan también es súper importante. Vaya, que él mismo se haya declarado antes poeta que músico no quiere decir que no sea un excelente músico también. Eso lo podemos también ver a lo largo de su trayectoria, cómo va incorporando elementos cada vez más complejos, no solamente ya dentro del género del folk o el rock, sino que de repente vamos a ver en sus shows instrumentos como un violín, como una marimba. De repente ya estaba incursionando en una exploración musical también, ¿no? Una orquesta de viento, un saxofón, una trompeta, un trombón, en fin, una orquesta, o sea, una orquestación que incluso para los músicos del rock era bastante compleja, ¿no? Sí, y además no solamente musical, sino que también fue uno de los pioneros durante 1900, más o menos en la década 1975, antes de lo que podría llamarse un periodo de ocaso o de recesión en la carrera de Dylan, porque bueno, recordemos que se hizo cristiano, estuvo oscilando ahí, hizo algunas alabanzas, algunas canciones tipo así. Cantó para el Papa. Entonces, bueno, no lo vamos a juzgar por eso, ¿verdad? Eso es parte de toda una exploración musical y poética. Entonces, pero bueno, hacia 1975, él también incursionó en la performance. O sea, le gustaba, como ya estaban los Kiss tomando escenarios y ya había gente haciendo como cosas más locas en el escenario, pues ya empezaba que sí a pintarse la cara, que sí a salir un poco más como disfrazado, no sé. Un mimo, una especie de pantomima, pero creo que siempre fue esta construcción de personaje que viene haciendo desde que estaba en la universidad, ¿no? Esta idea de irse cambiando el nombre, pero al parecer sus amigos desde la universidad decían que de repente fingía la voz, fingía hablar como un hombre negro, como un obrero, como
como alguien más del sur, ¿no? Que no se correspondía a su forma natural de hablar. Esta transformación de ser el joven bohemio del Soho que toca con una armónica y su guitarra, a convertirse en el joven hipster de lentes negros y suéter y el traje negro impoluto con su corbata delgadísima, que manda a la fregada a todos esos estrictos de la canción de protesta, y les dice: el futuro está en enchufar la guitarra eléctrica y asar la voz, ¿no? Hacer que la letra de protesta, que la letra lírica también que venía interpretando en la música folk se amplifique, ¿no? Entonces creo que siempre va construyendo un personaje. Entonces, de ese joven hipster pasa a esta especie de hombre salvaje que viste de cuero y se pinta la cara de blanco, y se empieza a cotorrear con estos otros cantantes de folk que es Nash, ¿no? ¿Cómo se llaman? Crosby, Nash. Todos ellos. Nuestros amigos amantes de la música folk y del rock. Perdonen, la verdad es que nosotros somos dos personas entusiastas de la cultura, pero no somos especialistas. En realidad nos reunimos aquí a platicar con ustedes, y si tienen comentarios al respecto y sugerencias que hacernos, pues pondremos una caja de comentarios para ir creciendo y ir mejorando. Claro. Y bueno, a partir de que esta personalidad multifacética de Dylan le da para mucho, y le da para llegar a para llevar su influencia a niveles casi que como la arena, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque tiene demasiadas caras o demasiados lugares a donde llegar. Entonces, una de estas es, por ejemplo, Patti Smith, justamente reviviendo este documental, que bueno, lo estamos citando mucho porque es el más reciente, lo hizo Martin Scorsese, está muy bonito, pero bueno, ahí la misma Patti Smith dice, pues bueno, para mí fue una revelación, justo cuando yo estaba buscando ese qué hacer con mi arte, o ese qué hacer yo con mis poemas y mi arte, pues de repente se sube a un bar como estos que describías hace un momento, a una de esos lugares donde se reunían esta bola de hippies vagabundos. Estas cafeterías bohemias, ¿no? Y entonces, de repente ella empezaba a recitar, y había unos batillos que empezaban a seguir sus poemas con unas guitarras, y esa era parte de la performance, ¿no? Pasa algo interesante y paralelístico en el caso de Bob Dylan y Patti Smith. Patti Smith, cuando descubre que sus poemas pueden ser canciones y pueden tener mucho más influencia, decide dejar de escribir largos poemas, como el de Piss Me Off the Factory, creo que se llama, la primera grabación de Patti Smith, que es un poema inspirado en Rimbaud. Y cuando empieza a hacer canciones, dice: mis canciones tienen más influencia en las personas que mis poemas, y entonces me voy a quedar haciendo. Y lo mismo decidió hacer Bob Dylan. Bob Dylan, recordemos que él escribió un intento de novela experimental que se llama Tarántula, pero dice: no, o sea, lo que yo estoy logrando hacer con mi música, con mis canciones, tiene mucha más influencia. Entonces ya tengo una responsabilidad como autor de canciones. A mí me gusta fantasear que Patti Smith un día se va a ganar el Nobel también. Sí, ¿por qué no? Pero yo creo que quería llegar a ese punto. Creo que el premio Nobel de Dylan es un premio Nobel que está dedicado no solamente a él. Es un premio que se le da a Dylan, pero se le da también a la generación beat. Un poco para ir cerrando con este podcast que ya se nos hizo largo, y a nosotros se nos hizo realmente brevísimo. Pero ese es un premio que le dan a Ginsberg, que le dan a Kerouac y a su novela En el Camino, que le dan a Amiri Baraka, este poeta también afroamericano importantísimo, a las poetas mujeres de la contracultura, a una serie de autores que precisamente por pertenecer a la contracultura no iban a aspirar nunca a ganarse el premio Nobel, porque estaban en la marginalidad. Y entonces la figura de Dylan, al recibir el premio, también es un premio para todos los demás, incluso para Patti Smith, que es quien recibe el premio en su nombre. Exactamente. Cito las palabras que se dijeron al momento de que Dylan recibió el premio.
por haber creado una nueva expresión poética dentro de la gran tradición de la canción americana. Sí, a mí, hablando de otra figura, ¿no? Habíamos hablado de algunas otras figuras, ¿no? Los Beatles, donde tiene una gran influencia. Tom Waits, que es súper influenciado por Dylan, pero que toma más por el lado del cabaret y el varieté. El mismo Jimi Hendrix, que clásicas de Hendrix son también canciones que cantaba Dylan en su tiempo del Soho. Pero sobre todo la figura de Leonard Cohen, otro hermano de la tribu de Israel, que Dylan declaró que quien merecía realmente el premio Nobel no era él, sino Leonard Cohen. Su trascendencia ha cruzado fronteras, bueno, principalmente las occidentales. Una cantautora de nombre Cristina Rosenbinge, gracias a la influencia de Dylan, se ha atrevido no solamente a escribir canciones, sino también incluso un libro donde defiende la postura de que las canciones son también o podrían ser un género literario, ¿no? Yo creo que queda demostrado con estos autores, con otros autores también, cantautores latinoamericanos. Pienso en Rodrigo, que no lo he escuchado tan bien como debería, pero que he empezado a escucharlo recientemente. Silvio Rodríguez, que creo que tiene unas grandes canciones, pero el estilo de música con las que él las canta a mí ya no me atrae. A lo mejor valdría la pena que como a Dylan se les empezaran a cantar en otros estilos, aunque sigue teniendo una gran influencia y sigue siendo súper importante. Y hay una cosa muy interesante, tanto Silvio como Bob Dylan se dedicaron en su tiempo canciones, ¿no? O sea, se tienen estima y un reconocimiento como autores. Sí, bien, sí. bien. Mijaíl, pues bueno, ha sido un placer transcurrir este muy breve periodo de tiempo. Esto para nosotros va a ser un proyecto, un proceso que vamos a iniciar a partir de este capítulo, esperando que les agraden, esperando también recibir algunas sugerencias sobre algunas temáticas, sobre música, cultura y arte. Sí, y que empiecen a descubrir todas estas correspondencias. Por eso el podcast se llama así, Correspondencias. Las correspondencias, las relaciones secretas o no tan evidentes que hay entre ciertos tópicos de la cultura y el arte. Yo soy Mijaíl Lamas, les agradezco mucho por escuchar. Yo soy Alex Avilés y nos vemos en el siguiente episodio.